Bueno, matrices serían simplemente arreglos que son ya no unidimensionales como en el caso de los vectores, sino estamos hablando de dos dimensiones, son arreglos rectangulares, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, algo como esto. Tenemos este arreglo de acá, ¿no es cierto? Tiene dos filas. Hagamos de cuenta que n es el número de filas y tendríamos pues tres columnas. Esta es una matriz de 2 por 3, ¿no? Y podemos llamarle con un nombre de variable. Normalmente pues utilizamos letras mayúsculas para las matrices y utilizamos minúsculas en negrita para los vectores, ¿no? Ese es el estándar, digamos. Bueno, listo. Entonces, tal como hacemos con los vectores, ¿no es cierto? Tenemos estos números de acá que son estos límites, como por ejemplo tengo n y tengo m, ¿no? Entonces, ustedes podrán imaginarse que para llenar algo así necesito tener bucles hasta n o hasta m. Normalmente pues yo para una matriz me refiero a sus elementos, ¿sí? Puedo referirme a sus elementos, por ejemplo, como digamos que podemos verlo como si fuera un conjunto de elementos, ¿sí? Y tengo elementos A, I, J, ¿no? Antes hablaba solamente de I, en forma genérica, ¿no es cierto? Y decía que si tenía un vector, por ejemplo, un vector U, ¿no es cierto? Y tenía U sub 1, U sub 2, hasta U sub n, y decía este es un vector. Como se darán cuenta, a veces utilizo corchetes, a veces utilizo estos signos, a veces utilizo paréntesis, pero a fin de cuentas son arreglos, ¿no? Entonces, aquí podría simplemente decir que es pues cualquier elemento U sub i, ¿no es cierto? Para un i entre 1 y n, como hemos venido haciendo. Bueno, pues acá con las matrices va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Tengo elementos A y J, si i denota las filas, ¿no es cierto? Va a ser para i entre 1 y n, porque n es el número de filas. Y para sería un j entre 1 y m. ¿Por qué? Porque m es el número de columnas. Por supuesto que si son matrices cuadradas, igual número de filas que de columnas, pues n es igual a m. Y ya, listo. Ese sería el asunto. Así de fácil. Bueno, para poder llenar esto de acá, pues necesitaríamos dos bucles. Sí, a menos que sea, a menos de que podamos hacerlo con una inicialización que también voy a darles hoy. Sí, pero bueno, normalmente llenaríamos con bucles y tendríamos un bucle desde igual a 1 hasta n y otro bucle desde j igual a 1 hasta m. Sí, necesitaríamos dos bucles, un bucle dentro de otro, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta y yo voy a recorrer esta matriz de acá, ¿no es cierto? Tengo primero el elemento 1, 1, el elemento 1, 2 y el elemento 1, 3. En este caso, esta secuencia, y siempre vale 1, ¿no es cierto? Y j varía desde 1 hasta 3, 1, 2 y 3. Para la siguiente fila, ahora i, que es el índice de las filas, valdrá 2, y de igual manera repetiremos pues estas iteraciones para j desde 1 hasta 3, ¿sí? En estas de aquí, todas las de aquí, i vale 1, y en estas de acá, i vale 2. Entonces, cuando i vale 1, varío j desde 1 hasta 3, y cuando cambie el valor de i a 2, nuevamente hago variar j desde 1 hasta 3. ¿Sí? Es por eso que voy a necesitar, luego van a ver, dos bucles, ¿no? Cada vez que cambie el valor de i, tengo que hacer un bucle para j desde 1 hasta 3, o sea, hasta m, de forma genérica. Entonces, es lo que va a pasar en las matrices. Solamente tendrían que recordar esa de ahí, sería como una parte que tendrían que memorizar más o menos, cómo poder llenar una matriz. Como ya deben tener memorizado cómo llenar un vector, por ejemplo, ¿no es cierto? Casi todos deben saberlo ya de memoria. Bueno, eh, cualquier tipo de operaciones con las matrices
Es muy parecida a las operaciones que teníamos con los vectores, ¿no es cierto? Como por ejemplo una suma, seguiría sumando yo los elementos que se encuentran en los mismos elementos, en las mismas posiciones, perdón, de dos matrices, ¿no? Necesitaría que dos matrices tengan las mismas dimensiones, por ejemplo. Sí. ¿Qué más les podría decir? Vamos a hacer un ejemplo tratando de sumar los elementos que está adentro de una matriz también, ¿sí? Digamos que tengo una variable s que tiene la suma de todos los elementos, ¿sí? O sea, a final de cuentas, si estoy diciendo que es una suma total, vamos a tener pues un acumulador, una sumatoria. Antes hacíamos variar simplemente, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, desde 1 hasta n, y sumábamos pues todos los elementos del vector, ¿no? Todos los elementos y del vector. Eso era en el caso que fuera un vector. Ahora que es aquí una matriz, tendríamos que agregar pues otra sumatoria aquí para j igual a 1 hasta m, y sería para cada uno de los elementos y j de la matriz. Esto ustedes van a acordarse estas notaciones de álgebra lineal, ¿no es cierto? Recuerden que si logramos llegar a estas notaciones, que al final de cuentas son patrones, porque están en términos genéricos de índices, i, j, n, m, etcétera, ya es fácil de programar. ¿Sí? Vamos a ver Ya, cómo pues, esto luego en un programa en C, obviamente. Lo mismo que les decía de la suma, ¿no? Digamos que yo tengo pues un par de matrices. Tengo una matriz A. Vamos a hacer una matriz pequeña de 2 por 2. Esta es mi matriz A, ¿es verdad? Y puedo tener otra matriz B que debe ser del mismo tamaño. Caso contrario no voy a poder sumar. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser igual a más B? Pues simplemente sumando los elementos que están en las mismas posiciones. Voy a tener una tercera matriz, también de 2 por 2. Y acá voy a tener el resultado de A11 más B11. Y para el resto de casos pues también. Siempre sumando los elementos que están en las mismas posiciones. Igual como hacíamos en los vectores, ¿no es cierto? Y de forma genérica pues nosotros poníamos, si a esta tercera matriz que es la suma le llamábamos C. Recuerden que en vectores decíamos que el CI era simplemente sumar el A sub I más el B sub I. Se sumaban los elementos que están en unas posiciones. Bueno, es lo mismo acá, ¿no? Solamente que estoy hablando de dos dimensiones. Si tengo dos dimensiones, largo y ancho, voy a necesitar siempre dos índices. Así que aquí J van a verlo por todo lado. Y aquí sería simplemente de decir que I C sub ij va a ser igual a sub ij más b sub ij. Sí, esa va a ser la diferencia. Por supuesto que aquí estamos hablando de, ya no de vectores, sino de matrices. Voy a poner con mayúsculas para que no haya confusión nada más, ¿no? Bueno, el producto de matrices era un poquito más largo de entender, si les recuerdan. Se pueden luego hacer una pequeña revisión de un libro de Grossman, por ejemplo, de álgebra lineal o de Howard Anton, para que se acuerden lo que vieron pues el ciclo pasado o hace dos ciclos en álgebra lineal. No habría problema. Pero prácticamente es como hacer pues un producto punto entre dos vectores, entre una fila de la primera matriz y la columna de la otra matriz. Entonces tengo una serie de productos puntos y ahí tengo yo el producto de matrices. Eso luego les podré hacer un pequeño recordatorio, pero por el momento quedémonos hasta donde acabo de poner yo. Vamos a pasar a hacer un poquito de código ahora para ver qué es lo que podemos hacer.
y tengo 12 personas ya aquí. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla para el DevC. Listo. Bueno, en definitiva, voy a, como siempre, pues a empezar desde una plantilla fresca, digamos. Vamos a ver primero cómo podría yo definir o declarar una matriz, ¿no es cierto? Recuerden cómo declaro un vector, sería algo así, ¿no es cierto? Un vector llamado v que tiene n elementos, el tamaño del vector. Y antes de poner esto de acá podría haber declarado que n es igual a 3, como un ejemplo nada más, ¿no? Tengo 3 elementos en el vector. En el caso que estoy hablando de matrices, digamos que ahora tengo otra dimensión más que es m y que puede ser igual o diferente a n, ¿no es cierto? Digamos que es de 4, una matriz de 3 por 4, por ejemplo, lo que voy a hacer. Voy a llamar a la matriz A mayúscula. Voy a basarme en los estándares, es decir, utilizando mayúsculas para las matrices. Acá necesito declarar pues dos tamaños, un tamaño para las filas y otro tamaño para las columnas. Entonces la matriz que está definida acá tiene n filas y m columnas. Es una matriz de 3 por 4. ¿Sí? Una matriz de n por m. Ya esa viene a ser la primera gran diferencia, ¿no es cierto? Acá tengo una sola dimensión, es un vector. Y en el caso de acá, pues tengo dos dimensiones. Pues es una matriz. ¿Sí? Una matriz de n por m. Recuerden que para poder declarar pues una matriz o un vector de n por m, necesito primero haber ya cargado un valor en n o m. Si no, va a salir un error en C. ¿Sí? Entonces, con anterioridad ya definimos que n va a valer 3 y m va a valer siempre 4. Bueno, digamos que voy a llenar esta matriz. Si tuviera que llenar primero el vector de arriba, yo hubiera hecho algo como esto. Necesito un solo índice, era un vector, solo con i bastaba, ¿no es cierto? Necesito tener acá una variable i que se entera. Comenzábamos en 1 y llegábamos hasta n en incrementos de 1 y listo. Aquí vamos llenando ya el vector, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido algo como, por ejemplo, ya sin nada de mensajes ni nada de eso de ahí, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido algo como esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos grabando en cada una de las posiciones de i para i igual a 1 hasta n. Eso era en el caso del vector, ¿no? En el caso de la matriz, bueno, en el caso de la matriz necesito dos índices, ya no solo uno. El i que tenía arriba, que ya declaré arriba, ¿no es cierto? Y también necesito un j. Normalmente se utiliza ij, obviamente puedo ponerle cualquier nombre que yo quiera, pero ya casi así nos basamos en las matemáticas, ¿no es cierto? Son los típicos índices, típicos nombres de variables para contadores de índices, pues sigamos utilizando eso porque así es fácil de recordar. Entonces aquí va a necesitar dos bucles. Recuerden que i va aumentando para recorrer el número de filas y j va aumentando para recorrer todas las columnas, ¿no es cierto? Entonces, tal como ya hemos visto, ¿no es cierto? Si yo tengo la secuencia 1, 1, 1, 2, 1, 3, en este caso hasta 1, 4 porque es de 3 por 4, ¿no es cierto? En esta secuencia de acá, i siempre vale 1, ¿no es cierto? Y para este valor de igual a 1, sí, que es una vuelta del bucle, digamos, necesito pues otro bucle interior que haga aumentar j desde 1 hasta 4. Entonces es tener un bucle dentro de otro bucle. Bien, entonces lo que está acá dentro es que j aumenta de 1 a m, que sería 4. Recuerden que aquí es j, igual serían incrementos de 1. Entonces lo siguiente es una secuencia, luego de que acabe este bucle de aquí, de j igual a 1 hasta 4, ¿no es cierto? Me toca incrementar pues nuevamente el i, claro, dará la siguiente vuelta del bucle, y ahora pues tendré la secuencia 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Es decir, da una nueva vuelta al bucle y empezamos nuevamente el bucle de la j desde 1
hasta 4. Es por eso que tiene que estar adentro del bucle y no afuera, o no un bucle después del otro. Tiene que estar uno adentro del otro, está anidado el bucle. Porque cada vez que tengo un valor diferente de i, ¿sí? Empezamos nuevamente a iterar j desde 1 hasta m. Siempre. Igual va a pasar acá, ¿no es cierto? Aumenta el valor de i y nuevamente j desde 1 hasta 4. Y la última vez, pues, solamente son 3 filas, listo. Sería hasta ahí nomás. Esa es toda la secuencia que me va a aparecer aquí, ¿no? Si desean, veamos si realmente me aparece la secuencia. Este vector de acá era solamente para indicarles cómo es que hacíamos antes con vectores, pero la verdad no voy a ocupar. ¿Sí? Vamos a tener solo la matriz A de n por m. Tenemos que dejar n y m, no puedo documentar eso, ¿no es cierto? Aquí tengo el bucle con i con j, no puedo dejar i documentado, lo necesito todavía. Y vamos a mandar a mostrar pues cuánto vale i y cuánto vale j en cada uno de los casos. Voy a hacer un cout y voy a mandar a mostrar i concatenado con j y un salto de línea. Vamos a ver qué es lo que me muestra ahí. Muy bien, entonces es justo la secuencia que yo quería, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Toda la secuencia que puse acá, ¿no es cierto? Y por eso es que necesito este bucle interno, porque cada vez que aumento el valor de i, que es el número de la izquierda, necesito otra vez repetir que el número de la derecha avance de 1 a 4, siempre que cambie el número de la izquierda, que es el i. Esa es la razón por la cual necesito dos índices acá, ¿no? Tanto i como j. Y bueno, ¿cómo haría entonces ahora sí para poder ingresar la matriz? Haríamos un sein y grabaríamos en el elemento en la posición ij de la matriz A, ¿cierto? El elemento ij de A. Acá estoy grabando ya en ij de A y voy a mandar a mostrar como siempre pues un pequeño mensaje. Ingrese el elemento y lo que salga ahí, ¿no es cierto? Este es solamente un ejemplo, no tienen por qué hacerlo así, es estético como siempre digo yo. Bueno, entonces vamos a ver cómo me pide ingresar esas cosas. ¿Qué error tengo ahí? Dije no es A y entre corchetes I, o sea, sin la coma. Perdón, sí, estoy ciego. Muchas gracias. Ahí está, ¿no es cierto? Es un corchete para cada índice. Muchas gracias. De nada. Ya, si ingresa el elemento 1, 1. No hacía falta poner el salto de línea, pero bueno. Sí, en el elemento 1, 2. Podría poner algo más que se vea estéticamente mejor, ¿no? Pero eso no interesa. Y como ven, pues ya pide los elementos en el orden que yo había pedido hasta llegar a 3, 4 y ahí se acaba el programa. Listo. Entonces aquí ya se acaba de llenar la matriz. Esta matriz de acá ya está llena. Y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera con esta matriz. Bueno, entonces vamos con unos ejemplos muy sencillos para esta matriz de acá, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que quiero pues sumar, como había dicho en un inicio, todos los elementos de la matriz, pero para hacerlo un poco más
ilustrativo, pues ustedes saben que eso lo podría hacer tranquilamente sin matrices. ¿Sí? Pero hagámoslo con matrices. Por lo tanto, la matriz ya está ingresada y voy a hacer otro bucle para poder sumar. La verdad, ustedes saben, no hace falta hacer otro bucle, pero hagámoslo. Voy ya a borrar estos comentarios que tenía antes. Correcto. Entonces se supone que la matriz ya está llena en A, la variable A. Y ahora voy a recorrer nuevamente la matriz para ir sumando. Entonces si voy a sumar todos los elementos, es un acumulador, ¿no es cierto? Es una sumatoria, es un acumulador. Y podríamos utilizar pues un acumulador igual como voy a sumar enteros, me basta declarar como entero que comience en cero, como siempre. Y acá dentro de todo, que es donde está cambiando IJ, pues pondría suma igual a suma más A sub IJ. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a sumarme todo. Y cuando acabe todo, pues tengo yo que mostrar el total. Correcto. Entonces, un programa muy básico voy a hacer para que sea más pequeño y voy a cambiar la dimensión de la matriz. Hacer simplemente una matriz de 2 por 2, ¿no? NYM igual a 2. Igual servirá. Ok, 5, 6, hasta ahí tengo 11, 13 y 15, ¿cierto? Entonces acaba de sumarse todos los elementos ya. Entonces sería simplemente utilizando un solo acumulador. Bueno, antes de continuar, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, no estoy entendiendo muy bien yo. ¿Qué parte es la que no está entendiendo? De los primeros bucles. Ya. De los dos primeros bucles. No le entendí bien. Sí, justo eso. Bueno, voy a tratar de explicar eh, más suave. Bueno, lo que necesito aquí es obtener la siguiente secuencia, la secuencia que se ve acá. Necesito tener todas las combinaciones posibles de I y de J. Y voy a llamar al índice de la fila todos los números que están a la izquierda, las decenas, digamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y J es el índice de las columnas, que es el número que está a la derecha. ¿Sí? En el caso de 2, 3, el número 2, 3 quiere decir que I vale 2 y que J vale 3, ¿no es cierto? Tal como era en álgebra lineal. Entonces, ¿cómo puedo tener yo estas combinaciones? La verdad no hace falta que esté en este orden. Lo importante es que tenga todas las combinaciones, no importa en qué orden lo haga. Pero bueno, hagámoslo de forma ordenada. Si yo quiero tener exactamente esa secuencia de ahí, ¿no es cierto? Fíjense cómo es que tiene que ir cambiando los índices. Aquí I vale 1, J vale 1, I sigue valiendo 1, J vale 2, I vale 1, J vale 3 y finalmente I vale 1 y J vale 4. Entonces solamente en esta secuencia de aquí, ¿no es cierto? Solo en esa secuencia de ahí, en sus primeros 4 números de ahí, lo que voy a tener yo es que I siempre vale 1, ¿no es cierto? Y que J toma valores de 1 a 4. Es decir, si yo digo en algún momento que J debe valer de 1 a 4 es porque tengo un bucle, ¿no es cierto? Sí. Recuerden que antes tenía que aquí M valía 4 justamente. Y aquí N valía 3. Es por eso que llega a 4, ¿no? O sea que me está diciendo que tengo que hacer un bucle desde J igual a 1 hasta 4. Es ese el bucle que está acá. ¿Para qué necesito hacer esas combinaciones? Para poder pedir todos los elementos, poder llenar todos los elementos de la matriz, ¿no es cierto? Tengo que pasar por todas las posiciones. Todas las posiciones que pueda tener una matriz, todos los valores de I y de J posibles, ¿sí?
¿Qué va a pasar luego? Luego, para los siguientes 4 números, ¿no es cierto? Y siempre vale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Aquí vale 2, J vale 1, y vale 2, J vale 2, y vale 2, J vale 3, y vale 2, J vale 4. Entonces, para la siguiente secuencia, y siempre vale 2, ¿no es cierto? Y una vez más, J vale 1 hasta 4. ¿Ok? Entonces tenemos otra vez más otro bucle para J desde 1 hasta 4. Ahora con I vale 2. Si hiciera esto de la manera menos apropiada, pues fíjense que tendría que hacer, siempre que cambie el valor de I, volver a hacer nuevamente un bucle para J igual a 1 hasta 4. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en vez de hacer eso, ¿no es cierto?, de hacerme 3 bucles para esto y escribir a mano el I igual a 1, igual a 2, igual a 3, sé que puedo repetir esto, todo esto que está aquí en otro bucle que le va a envolver a esto de aquí, ¿no es cierto? Como se dan cuenta, cada uno de estos pedazos de aquí se repite. ¿Qué es lo que cambia aquí? La I, ¿no es cierto? Este código de aquí, este código de acá y este código de acá son los mismos. Lo único que está cambiando es I. I está cambiando desde 1 hasta 3, o hasta N, ¿no es cierto? En este caso N vale 3. Entonces, por afuera del bucle que yo tenía para J igual a 1 hasta 4, debo poner otro bucle para ahorrarme esto de hacer a mano el igual a 1, 2 y 3. Otro bucle más que justamente haga cambiar I desde 1 hasta 3. ¿Sí? Y eso es justamente lo que está hecho aquí. Todo lo que está hecho aquí pues se ha reducido y en sí esto de acá se ha reducido pues a simplemente 2 bucles, ¿no? Uno externo que hace variar I desde 1 hasta 3 y uno interno tiene que estar dentro del otro bucle para que se repita, ¿no es cierto? Perfecto. Desde 1 hasta 4. Entonces es eso lo que está hecho acá. De todas formas, este es un patrón que se repite siempre cuando estamos utilizando matrices. Entonces, estos for de aquí que ustedes ven, prácticamente es un patrón que se repite, deberían memorizarse, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, siempre que yo quiera llenar una matriz, siempre que yo quiera recorrer una matriz, quiere decir revisar todos sus elementos, que es aquí, ¿no es cierto? Siempre voy a tener esos for. Si ustedes se fijan, van a ser siempre los mismos. ¿Sí? Entonces, ustedes ya grábense, e incluso si desean para los siguientes programas, pueden copiarse siempre esta línea de código de este programa de aquí, ¿de acuerdo? Para poder recorrer las matrices. Así que ya no se preocupen mucho por estos bucles de acá, se entiendan para qué sirven, si es para poder recorrer toda la matriz, o sea, todas las combinaciones posibles de I de J, y se puede reutilizar esto volviendo a copiar. Bueno, Ya, pues. ahora vamos una cosa más allá que es, más, no es complicada de ninguna manera, simplemente es diferente. Digamos que quiero recorrer la matriz de otra manera. No quiero esta secuencia. Se me ocurre que en vez de recorrerle así, de forma horizontal, que estoy recorriendo yo fila por fila, sí, estoy recorriendo así, me interesaría recorrer la matriz de una forma vertical, así. Bueno, si yo hiciera eso, ¿no es cierto? Fíjense que recorrería yo los elementos 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1. ¿Sí? Acabo de recorrer toda la primera columna. Ahora voy a recorrer la segunda columna, de arriba para abajo. Sería el elemento, ¿no es cierto? 1, 2, 2, 2 y 3, 2. Esta es la segunda columna. Recuerden que tengo 4 columnas en este ejemplo. La tercera columna sería 1, 3, 2, 3 y 3, 3. Y la cuarta columna sería 1, 4, 2, 4 y 3, 4. Estoy igual recorriendo todos los elementos, todas las posiciones, todas las posibles combinaciones de IJ, sino que simplemente en un orden diferente. Esa es la única diferencia, nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Si ustedes se fijan, aquí I, en el primer elemento, I vale 1,
J vale 1, ¿no es cierto? En el segundo, I vale 2, J sigue valiendo 1. Tercer elemento, I vale 3 y J sigue valiendo 1. Estos tres de acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ustedes esto de aquí le transforman a bucle y es el que varía. Y J siempre se queda en 1. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, va a tener aquí pues desde I igual a 1 hasta 3. Y J siempre vale 1. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Para los siguientes tres elementos que yo tengo acá, ¿no es cierto? Esto está igualito, solo que ahora J va a valer 2. Y de igual manera I va a variar desde 1 hasta 3. ¿Ya? Y para la última parte, los dos últimos, bueno, tengo dos más, la verdad. Para esta parte de acá, J ahora vale 3 y sigue valiendo desde 1 hasta 3. Y para la última parte de acá, J siempre vale 4. Y una vez más, I varía desde 1 hasta 3. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí hay algo que se repite, un patrón que se repite, ¿no es cierto? Siempre tengo este igual a 1 hasta 3, igual a 1 hasta 3, igual a 1 hasta 3, igual a 1 hasta 3. Si esto igual ¿se repite para qué? Para J igual a 1, 2, 3 y 4. O sea, para un J igual a 1 hasta 4. Entonces, lo único que ha cambiado aquí, si yo quiero recorrer estas cosas de forma vertical, ¿sí? Es que voy a tener el bucle que recorre las columnas, que es el bucle con J, va a estar afuera. Y el que recorre las filas va a estar adentro. No voy a borrar esto para que quede ahí. Sí, solamente voy a documentarlo por un momento. Entonces lo que tengo que cambiar para recorrer verticalmente es hacer que el for de J esté fuera y el for de I esté dentro. Si no me creen, pues lo corremos y ya. Sí, simplemente he cambiado el orden de los for, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí J va a valer 1, ¿no es cierto? La primera vez. Y tengo un bucle que hace variar I desde 1 hasta 3. Entonces voy a tener siempre J igual a 1 e igual desde 1 hasta 3. Es decir, he recorrido toda la primera columna. Recuerden que J es columna. Cuando se acabe este bucle, va a la siguiente vuelta. Ahora J va a valer 2. Es decir, estoy en la segunda columna. Y luego recorremos todos los elementos de la segunda columna. Bueno, simplemente sería pues esto que está puesto acá. ¿Sí? Aquí lo teníamos, acá lo teníamos diferente, ¿no es cierto? Bien, ahí se recorre de forma horizontal y aquí de forma vertical. Vamos a ver si es verdad. Y de todas formas tiene que seguir valiendo la suma. Esto de aquí es solo para llenar la matriz. No importa si la lleno horizontal o verticalmente. ¿Sí? Luego puedo utilizar cualquier bucle que yo quiera, si me gusta más así o me gusta más así, para poder recorrer todos los elementos de la matriz y poder sumar. Bueno, vamos a ver si es verdad primeramente. 1, 1. Fíjense, ahora ya no me dice 1, 2, sino me dice 2, 1. Estamos recorriendo toda la primera columna. Lo que varía en cada columna es el número de la fila, ¿no es cierto? El I. Y ahora pasamos a la segunda columna. Por eso dice 1, 2, ¿no es cierto? Pasamos a la tercera columna. Y aquí pasamos pues a la cuarta columna. ¿Sí? Y listo, esa es la suma total. Entonces simplemente hemos recorrido la matriz en otro sentido. Si hubiera dicho, escriban un programa para que me muestre todos los números que hay en la matriz, pero recorriendo la matriz en forma horizontal, pues tendrían que utilizar el primer bucle anidado, ¿no? Y si les hubiera dicho, quiero que me muestren todos los elementos de la matriz, pero mostrando
por columnas en forma vertical, pues hubieran hecho algo como esto de acá. Bueno, entonces en definitiva, eso es con respecto a matrices. Vamos a tener que memorizarnos, digamos, como decía yo, estos dos for, porque esto nos va a ayudar a resolver cualquier cosa con matrices. Eso se va a reutilizar de aquí hasta el final del ciclo, créanme. Bueno, solamente les pregunto una cosa más. Digamos que yo, luego de llenar la matriz, me interesaría eh, mostrar la suma de cada fila. ¿Sí? Voy a mostrar la suma que hay en cada fila. Tengo que acumular una suma por cada fila. Si tengo 3 filas, me va a mostrar 3 totales, que son los totales de cada fila, ¿no es cierto? En vez de un solo total de todos los elementos de la matriz. Entonces, ¿cómo podría ser eso? Bueno, necesito tener, pues, si son 3 filas, necesito acumular 3 sumas. Si son n filas, que es en este caso de aquí, necesito acumular n sumas. ¿Sí? Entonces la única diferencia va a ser que cada vez que acabo yo de recorrer una fila, voy a mostrar el total. Antes yo estaba mostrando el total solo al final de todo. Claro, y acabé de recorrer toda la matriz y ahí tenía que mostrar el total. Pero en cambio ahora, esto me va a mostrar un solo total si le dejo así, ¿no es cierto? Necesito mostrar n totales. ¿Sí? Si tiene que estar, tengo que mostrar n totales, tiene que estar dentro de un bucle que vaya desde 1 hasta n, para que me muestre n veces un valor, n totales. Entonces esto que dice suma va a estar dentro del bucle, ¿no? Dentro del bucle externo. Si yo mando a mostrar la suma dentro del bucle interno y tengo en total 2 elementos, se me va a mostrar 12 veces. Si le tengo en el bucle externo como está aquí y tengo 3 filas, que n vale 3, se va a mostrar solo 3 veces. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Y que es justamente lo que quiero, porque quiero que se muestre un total diferente por cada fila. ¿Sí? Lo único que me está faltando es que cada vez que yo calcule el total de una fila, ¿no es cierto? Si no quiero que el total de la siguiente fila se sume al que ya tenía de la primera fila, ¿qué debería ser? No sé si se entiende la pregunta. Yo no le entendí esa parte, profe. Bueno, digamos que esta es mi matriz. ¿Sí? Digamos que mi matriz tiene los siguientes números. Una matriz de 3 por 4. ¿De acuerdo? Quiero que se me muestren 3 totales, el total de cada fila. Esta es la primera fila. Se me debería mostrar, bueno, pues lo que está ahí, 17, ¿no? Luego sería mostrar el total de la segunda fila, que sería 7, y luego el total de la tercera fila, que sería 13 y 9, 22, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo que acumular la suma, porque tengo que sumar 2 más 5, luego más 8, luego más 2. Pero el asunto es que el reto que ya llego acá, ¿no es cierto? El reto que ya sume los 4 números, estoy listo para mostrar el total, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy haciendo acá. No espero hasta el final. Luego de que ya recorrí toda una fila, muestro el total. Pero antes de empezar a sumar la segunda fila, que es esta de aquí, ¿qué debería hacer yo con la variable suma? ¿Qué debería hacer para poder empezar a sumar los elementos de la siguiente fila? ¿Qué se les ocurre? Igual de nuevo hacer la ecuación. Tengo que acumular la suma de la siguiente fila, ¿no es cierto? Pero yo no quiero que se me muestre 17 más 7, 24 aquí. Porque se va a mostrar eso. A menos que haga qué. ¿Qué debería hacer para que no se sume con el total de la primera fila? Se puede poner dentro del for, suma igual a 0. Y ahí cuando termine vamos a mostrar
Ya, entonces, cada vez que termino de sumar una fila, muestro el total y luego de eso tengo que volver a poner la suma en cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo hago así, ¿no es cierto? Me quedé en 17 y luego va a sumar 17 más 1, luego más 1, más 1 y más 4. Entonces, antes de hacer eso de ahí, tengo que volver al cero. ¿Sí? Para que se sumen únicamente los elementos de la siguiente fila. Tengo que reiniciar, pues, justamente mi acumulador. Eso es lo que estoy haciendo. Volviéndolo a poner en cero para que no se mezcle con los resultados de la primera fila, de la fila anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Voy a probar con este ejemplo de acá, que es el que puse, ¿sí? Vamos a ver si ingresemos los elementos. Voy ingresando así de forma horizontal, ¿no es cierto? Por eso estoy utilizando este bucle. 8 y 2. 1, 1, 1 y 4. Y la tercera fila, 0, 5, 9 y 8. Resultados. Me falta poner un salto de línea, pero ustedes pueden ver es 17 de la primera fila, 7 de la segunda fila y 22 de la tercera fila.